Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con formas indeterminadas. Entonces veamos, ¿cuáles son las técnicas que hemos visto hasta el momento para el cálculo de límites? La primera es el cálculo por definición. Esta es una técnica muy básica, sin embargo tiene algunos inconvenientes. Uno de los principales inconvenientes es que sirve para verificar y no tanto para encontrar. Si usted necesita saber cuál es el valor del límite o por lo menos tener una hipótesis de cuál es el valor del límite y puede verificar que ese es efectivamente el límite, y además es poco mecanizable, o sea, cada límite va a tener diferentes formas ah, de manejarse y no necesariamente de una a otra función se pueda calcular de la misma manera. La siguiente forma que tenemos para calcular límites es el argumento por continuidad, que eso lo que quiere decir es que si tenemos que A es continua, que F es continua de A mayúscula en R y A minúscula es un elemento de A, entonces el límite cuando X tiende a A de F de X es F de A. Eh, en términos generales, eso nos ayuda mucho en un sentido en el cual es eh, que uno puede decir que si f es continua, entonces el límite de f de g de x es igual a f de el límite de g de x cuando x tiende a, es decir, el límite de la composición donde la función exterior es continua es la función exterior evaluada en el límite de la función interior. ¿Por qué esto nos sirve? Bueno, nos sirve porque nosotros sabemos ya al respecto de la continuidad de muchas funciones. Nosotros sabemos que los polinomios, todos los polinomios son ah, continuos. Ahora, nosotros sabemos que las funciones racionales son continuas siempre y cuando no se haga cero el denominador. En esos puntos se indefine. Entonces, las funciones racionales continuas en cualquier lugar donde el denominador no se haga cero. También tenemos las funciones radicales, las funciones que involucran raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, enésimas. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de n es la función inversa de x a la n. Entonces, como ya vimos que la función inversa de una función continua es continua, eso quiere decir que las funciones radicales son continuas. Vimos que las funciones trigonométricas son continuas donde estén definidas. En realidad nosotros probamos únicamente la continuidad del seno y del coseno. Sin embargo, la tangente, ¿qué es? La tangente es seno entre coseno. Entonces la tangente va a ser continua en todos los puntos en los que el coseno no sea cero. Secante es 1 sobre coseno, entonces lo mismo va a ser continuo en cualquier punto donde el coseno no se haga cero. Cosecante es 1 entre seno, va a ser continuo en cualquier lugar donde el seno no sea cero. Y cotangente es coseno entre seno, igual. También las funciones trigonométricas inversas, lo mismo, las funciones trigonométricas son continuas, entonces sus inversas también van a ser continuas. En este caso, el arco seno, el arco coseno, el arco tangente, arco secante, arco cosecante, arco cotangente, todas esas son continuas donde están definidas. Eh, Finalmente, en el video anterior vimos que las funciones exponenciales son continuas y por consiguiente las funciones logarítmicas. Muy bien. Entonces veamos, ¿por qué decimos que esto nos sirve? Bueno, veamos este límite. El límite cuando x tiende a 1 del arcoseno de 1 menos raíz de x sobre 1 menos x. Bueno, acabamos de decir que en cualquier lugar donde el arcoseno esté definido es continuo y que el límite de una función continua, o sea, el límite de una función continua evaluada en otra función es la función continua evaluada en el límite de la otra función. O lo que es lo mismo en este caso, el límite del arcoseno de 1 menos raíz de x sobre 1 entre x es el arcoseno del límite cuando x tiende a 1 de 1 menos raíz de x entre 1 menos x. Ahora,
todo lo que tenemos que hacer es calcular el límite interno. Ahí es donde vamos a usar otras técnicas que ya hemos visto. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es simplemente, por decirlo así, hacer una racionalización inversa. Lo que vamos a hacer es tomar esto y multiplicarlo por eh, raíz 1 más raíz de x sobre 1 más raíz de x. Estamos multiplicando por 1, no estamos cambiando nada. Pero cuando hacemos la multiplicación, lo que nos queda va a ser 1 menos x en el numerador y 1 menos x entre 1 más raíz de x en el denominador. El 1 menos x se nos cancela y nos queda 1 entre 1 más x. Ahora, noten una cosa, la función 1 menos raíz de x sobre 1 menos x no es la misma función que 1 entre 1 más raíz de x. La primera función no está definida en x igual 1, la segunda sí lo está. Sin embargo, nosotros habíamos visto algo al respecto. Veamos qué sucede. En este caso, la última función es continua. ¿Por qué? Porque el denominador nunca se hace cero y es una función es una función radical dentro de una función racional. Entonces lo que podemos hacer es simplemente evaluar. Ponemos x igual 1, entonces nos queda 1 más 1 entre 1 más raíz de 1, es decir, nos queda un medio. Y a partir de ahí, ¿qué quiere decir eso? Que el límite que estábamos buscando es el arcoseno de un medio y usando triángulos especiales podemos encontrar que eso es pi sextos. Ahora, ¿por qué se usó en el ejemplo anterior esta igualdad? El límite de 1 menos raíz de x entre 1 menos x es igual al límite cuando x tiende a 1 de 1 entre 1 más x. Esto lo usamos porque a f de x dado por esta 1 menos raíz de x entre 1 menos x y esta g de x igual 1 entre 1 más raíz de x no son iguales, como les dije, esta no es, la f no está definida en 0, perdón, en 1 y g sí está definida en 1, pero cumplen. O sea, ¿cómo justificamos que los límites sean iguales? En algún momento habíamos visto el teorema de la continuación continua y estas funciones cumplen eh, la hipótesis de continuación continua. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que la continuación continua nos dice que f está definido en a menos en un punto específico a, como en el caso anterior a es 1. Pero existe una función continua g tal que g de x es igual a f de x para todos los demás puntos que no sean a. Y en ese caso, el límite de f de x va a ser exactamente g de a. Ese es el teorema que estamos usando para justificar esta igualdad de límites. Y eso lo vamos a usar un montón de veces. Eso es esencialmente la técnica de cálculo de formas indeterminadas. Ahora, no hemos definido qué son unas formas indeterminadas. Bueno, las formas indeterminadas son formas donde una función se puede ver como la combinación de alguna manera de otras dos funciones donde se pueden de alguna manera calcular los límites de esas funciones por separado. Entonces, por ejemplo, tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0, 0 sobre 0 no está definido, entonces f de eso quiere decir que tenemos el cociente de f y g donde el límite cuando x tiende a de f es igual al límite cuando cuando x tiende a de g, que es 0. Ejemplo, justamente el anterior, 1 menos raíz de x sobre 1 menos x, o bien uno que hemos trabajado en varias ocasiones, que es el seno de x entre x. También tenemos la forma indeterminada de infinito sobre infinito, que es básicamente lo mismo, un cociente donde los límites del numerador y del denominador son infinito. Ejemplo, podemos ver el límite cuando x va para 0 de x más 1 entre x cuadrado más 1 entre x cuadrado. Eso podemos calcularlo y nos percatamos,
En realidad no lo vamos a calcular, lo que estamos dándonos cuenta es que el límite del numerador es a infinito, o sea, 1 entre x va para infinito, 1 entre x cuadrado va para infinito. También tenemos la resta, o sea, podemos tener dos funciones f y g donde el límite cuando x tiende a es infinito, pero al restarlos no podemos decir de fijo a qué va. La mayor parte de las funciones de las formas indeterminadas, lo que vamos a tener es que uno puede construir ejemplos que convergen casi que a cualquier cosa que uno quiera. Un ejemplo de esto podría ser el límite de x más el límite de, o sea, la raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de x, todo eso menos raíz de x. Ah, también el producto de 0 por infinito, es decir, eh, el límite de una va para 0, el límite de la otra va para infinito y las estamos multiplicando. Ejemplo, x por logaritmo de x cuando x va para 0. X va para 0, entonces ese es 0 y logaritmo de x cuando x va para 0 por la derecha es infinito. También podemos pensar en tangente de x por coseno de x. Cuando simplificamos tangente de x por coseno de x nos queda seno, ¿verdad? Y el límite cuando x va para pi medios de seno es 1. Pero eso es tangente va para infinito y coseno va para 0. También está la forma 1 a la infinito. Ejemplo de eso es este límite que tenemos acá. 1 más 1 entre x, todo eso a la x. Al igual que el anterior de x logaritmo de x, estos no los vamos a ver por el momento porque para estos necesitamos una técnica que se llama la regla del L'Hopital, y la regla del L'Hopital necesitamos ver derivadas antes de poderla usar para calcular. Pero otra forma indeterminada que también uno puede hacer converger casi que a lo que quiera es algo de la forma 0 sobre 0, donde o sea, es básicamente una función elevada a otra función donde ambas funciones convergen a 0. En este caso podemos ver a, el ejemplo es la función base es a la x sobre x cuadrado más 1, todo eso elevado a la x. Cuando x tiende a 0 por la derecha, pueden hacer el cálculo. Este cálculo les va a dar a 1. Pero ustedes pueden cambiarlo y darse cuenta que les puede dar a. Por ejemplo, si el numerador en vez de ser x fuera x más 1, eso les daría a. Eh, También puede ser el infinito a la 0, con el ejemplo de x a la 1 entre logaritmo de x. Eso de hecho es relativamente fácil de calcular, es una de las pocas de estas formas indeterminadas con exponenciales que ustedes pueden calcular ya a este momento. Y estas son esencialmente las formas indeterminadas que en algún momento vamos a atacar en los próximos videos. ¿Qué no son formas indeterminadas? Si tenemos c entre infinitos, es decir, tenemos una razón entre dos funciones donde la función de arriba converge a algo finito, o más aún, incluso si la función de arriba no converge pero es acotada y la función de abajo converge a infinito, eso va para 0. No hay que preguntárselo. Y la otra es 0 a la infinito, o sea, algo donde la base vaya para 0 y el exponente vaya para infinito. Eso, básicamente hay tres casos. El caso donde bueno, hay varios casos, pero básicamente si la base va para 0 por la derecha y el exponente va para infinito, para más infinito, eso va para 0. Si va para 0 por la derecha, pero el exponente va para menos infinito, eso le va a dar infinito. Y el problema que tenemos es que si
la función base oscila, entonces van a haber puntos donde no se pueda, donde no va a estar definido. Entonces hay problemas, pero igual estas no son esencialmente formas indefinidas, o sea, indeterminadas. Nosotros podemos determinar con cierta facilidad, sin mucha técnica de límites, a dónde va la función. Por el momento, lo que quiero dejarles son ciertas asignaciones. Las asignaciones ustedes ya las conocieron en el documento que les subí antes. En este caso, la asignación 8, que consta de que ustedes me tienen que demostrar que si ustedes tienen eh, el límite de f de x entre g de x, donde g de x tiende a 0 y f de x tiende a algo que no es 0, entonces el límite es infinito. Y la asignación, aquí me hizo falta la asignación 9, pero la asignación 9, si ustedes tienen dos funciones tal que una es acotada y la otra converge a 0, entonces el límite del producto converge a 0. Esas son asignación 8 y asignación 9. La próxima vez vamos a hablar sobre las formas indeterminadas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Hasta entonces, que estén bien.